Hola, hola, ¿cómo están? Soy Kumi, los saludo con mucho cariño y los voy a dar la bienvenida a nuestra agenda de la arquitectura personal. Hoy vamos a hablar de las heridas del niño interior. Bueno, estas heridas, como les llaman los psicólogos o muchos estudiosos del comportamiento humano, se desarrollan en su mayoría en la etapa desde que nos gestan eh, y después en nuestra infancia de la fecha de nuestro nacimiento, más o menos hasta los 7 años. Bueno, estas heridas nos afectan en el desarrollo de toda nuestra vida. Nos afectan en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad. Esto hace que creemos patrones de conducta según las creencias y los traumas que nos han dejado esas heridas en mayor o en menor grado. El saber qué herida es la que más nos afecta nos ayuda a sanar, a saber exactamente qué tenemos que aprender o qué tenemos que cambiar en nuestra vida para que sea más tranquila y para que sea más llevadera, tanto como personas como con la relación con las demás personas, sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Esto es una lección del alma para nosotros. Si ustedes han visto mis anteriores videos, nosotros somos un alma que proviene de una familia álmica. Y en esta vida, digamos así, estamos en un paso de los muchos escalones que tiene nuestra escalera de vida en ascensión, porque nosotros estamos aprendiendo y creciendo con cada lección que tiene nuestra alma. Y en este caso, esas lecciones nosotros las sabemos o digamos que comenzamos a aprender con las heridas del niño interior. Pues dicen, y pues yo creo eso, cuando estamos en el cielo y se planea nuestro regreso a esta tierra, a esta dimensión, uno tiene como una lista de la cantidad de cosas que uno tiene que ir sanando. Dentro de esas cosas están las heridas y entonces uno escoge y hace el plan de vida para volver a renacer y con el objetivo de sanar una de esas heridas. Por eso digo que van a estar desde nuestra gestación y nos van a afectar por todo el resto de nuestra vida. Y tenemos que aprender a sanarlas. Bueno, estas heridas, como les decía antes, las generan nuestros progenitores o nuestros cuidadores. Porque en el caso de los niños que son adoptados o los que son criados por las abuelas o familiares o incluso muchas veces por las personas que nos ayudan en la casa para el servicio, ellos se convierten en nuestros cuidadores. Y aunque no querramos, ellos son los que causan las heridas cuando nosotros somos niños. Bueno, hay 5 heridas principales. Yo las puse así, en ese orden, para que ustedes se acuerden, porque generalmente uno les dice, ay, más o menos se acuerda qué heridas son y eso. Si uno las relaciona con los dedos de la mano, con las vocales sobre todo, uno se puede acordar de qué herida es más o menos la que tiene o la que debe sanar o cuáles más heridas uno puede tener. Perdón. Entonces, la primera, la A, es la del abandono. Con E vamos a poner la del rechazo, por eso les puse la E grande. La I, injusticia. La O, traición. Y la U, humillación. En este orden las vamos a trabajar aquí. No hay un orden específico, nunca van a encontrar que tiene que ser tal o cual primera. En este caso así me pareció muy fácil para que ustedes se acuerden y para que sea más fácil que se grabe en la memoria. Bueno, la primera herida que vamos a trabajar es el abandono. Entonces ese abandono puede ser físico o emocional. Ese lleva un tiempo en reconocerse. A medida que uno va creciendo se va a dar cuenta de eso. Y este abandono lo causa
la falta de contacto físico o la falta de presencia de nuestro progenitor o de nuestro cuidador. Es decir, supongamos que cuando uno nació por alguna deficiencia en ese momento en la salud, les tocó ponerlo en incubadora al bebé. Ese acto de dejar al niño solo dentro de la incubadora ya al bebé le está generando una herida de abandono. Es increíble, pero el bebé desde la barriguita crea tantos heridas, tantas cosas que influyen. En este caso, ese momento o esos días o esas horas que está en la incubadora sin la presencia de la mamá cerca ya genera una herida de abandono. En el caso que los papás lo dejen con la cuidadora y se vayan a trabajar porque les toca, porque es su obligación, porque no tienen otra opción, entonces la dejan con un cuidador que puede ser, como les digo, la persona que trabaja en la casa ayudándonos o el abuelo o en un hogar especial para eso. Esos cuidadores no van a estar pendientes de los niños 100%, entonces ya pueden generar abandono. No estoy generalizando porque obviamente sí hay personas que están muy al pendiente, aunque no sean los progenitores. Entonces, pues, por eso digo, no generalizo. Esta herida causa que la persona o el niño tenga sentimientos de tristeza, de miedo, de angustia, que no se sabe expresar, es más bien callado, no le gusta que lo vean, que lo noten, porque como sufrió ese abandono, que no lo vieron, entonces él genera ese sentimiento más fuerte. Entonces hay esos dos opuestos, o puede ser un niño supremamente dependiente o una persona muy dependiente de otro, que no pueda estar solo, que no sea capaz de tener iniciativa o algo así si no le dicen, o el sentimiento espejo a este, que es ser autosuficiente, de cómo lo abandonaron, entonces sentir que no necesita de nadie, que es capaz de hacer todo solo, que es autosuficiente y todo eso. Entonces eso también genera pues cierto sentimiento de frialdad, de ser muy serio, de no ser empático. Todo eso lo genera esta herida. Entonces, ¿qué es lo que se debe trabajar? Se debe trabajar la autovaloración, la autoestima, que esa persona sepa y sienta que estando solo es suficiente para él, que se valore tanto que no necesite a otra persona para sentirse bien. Al valorar y al sanar esto, entonces está dejando su sentimiento de dependencia y va a manejar, en caso de que sea autosuficiente, va a manejar eso. Este sentimiento, esta herida la tienen, yo creo que el 90% de las personas en mayor o menor medida, porque pues aunque no lo quieran, nuestros padres en muchos momentos de nuestra niñez, por el trabajo, lo que sea, nos tuvieron que dejar solos. Bueno, la siguiente herida es la herida de rechazo. El rechazo es, por ejemplo, cuando éramos bebés o cuando éramos niños, uno quería, por ejemplo, la mamá le pasaba el bebé al papá para que lo alce y el papá lo rechazaba, o otro familiar lo rechazaba, o cuando era más chiquitico que los niños quieren hablar y los callan, cuando los llaman, por ejemplo, papá, mamá, y no les hacen caso, que los ignoran. Ahí generan el sentimiento de la herida de rechazo. Se sienten burlados, o cuando los comparan y sienten que ellos son la parte mala de la comparación, también se genera ese sentimiento de rechazo. Es sentirse que uno estorba, que no es adecuado, que la gente no lo ve, que pasa desapercibido también, que no hace las cosas bien, que no sirve, que no es suficiente, que no era lo que esperaban. Esta herida genera sentimientos de rabia, de tristeza, sobre todo frustración, miedo a enfrentarse a las cosas, que nunca se sabe qué hacer, que siempre hacen las cosas mal, que la gente rechaza
a quién es esa persona, un rechazo a quién soy yo, que no soy suficiente, genera mucha impotencia, el sentimiento de que uno no importa, de que si uno va a hacer algo no va a ser tomado en cuenta, o que si hay una oportunidad no lo van a llamar a uno. Eso también es una herida muy muy fuerte, como el abandono. También es de las que más se presenta en todos nosotros. Las dos formas pues de presentarse es o que uno se convierte en muy complaciente, como hacer todo lo que los demás le digan, decir sí a todo, como tratar de que nadie se enoje con uno para que no lo rechacen. Entonces se vuelve demasiado complaciente, o sea, no es capaz de tomar una decisión ni nada, sino todo a lo que le digan qué hacer para que no lo rechacen. O lo opuesto, el espejo, es ser completamente indiferente. O sea, que le digan algo y no querer, que le traten de incluir en algo y no quieran, que se vayan, que no acepten nada, que también se vuelvan como muy rebeldes. Eso también es un producto del rechazo. Entonces, cuando veamos a nuestros hijos o cuando veamos a alguien que se comporta así, es porque tiene esa herida de rechazo desde su infancia. ¿Qué debe sanarse en esto? Tiene que sanarse el yo, el quién soy yo, el amarse a uno mismo. Físicamente las personas, por ejemplo, en el abandono, no les dije eso, físicamente las personas que tienen esta herida de abandono, generalmente les falta músculo en su cuerpo. El músculo es muy flojo y es muy flaquito, y no tienen así como gordura, sino son puros huesitos, digamos así. El rechazo es muy parecido también, son también muy flacos por falta de músculo y tienden a encorvarse, a que aparezca la joroba, como dicen ahora. O sea, no tratan de esconderse lo que más puedan dentro de su cuerpo para que no los vean, porque tienen la herida del rechazo. Bueno, ahora con la herida de la injusticia. Esta herida es cuando hubo comparaciones y sabiendo el bebé o sabiendo el niño alguna cosa, lo compararon y fueron injustos. Cuando hubo abusos, cuando hubo desigualdad entre las cosas que recibían, por ejemplo, cuando tienen hermanos y hay desigualdad, cuando el niño recibe más cargas que los hermanos, cuando ha habido, como les digo, mucha desigualdad en lo que les dan, en lo que reciben. Desigualdad en cualquier clase, y cuando ha habido abusos de cualquier clase, abuso físico, abuso psicológico, sexual o cualquier clase de abusos. Cuando han tenido padres que son demasiado exigentes, demasiado autoritarios. Esta herida genera los sentimientos de rabia, de impotencia, frustración. Piensan que siempre les hacen daño, que no merecen porque son malos, que no pueden hacer las cosas porque cuando lo intentaron hacer fueron injustos. Entonces muchos de ellos no se esfuerzan en hacer las cosas porque piensan que no van a recibir retribución ante lo que hagan. Una retribución, quiero decir, por ejemplo, una palabra de apoyo, una palabra de aprobación, o un abrazo, o bien, no, ellos sienten que no van a recibir nada de eso, que todo es injusto, que mejor dicho, que se sienten muy mal porque no merecen lo que hacen, no merecen por injusticia, que siempre les dieron, para ellos siempre les dieron menos. Entonces, o cómo son esas personas. Entonces, son personas resignadas que no se atreven a hacer nada porque pues dicen que para qué lo hacen si de todas maneras no les van a dar las cosas justas. Se vuelven personas muy rígidas y muy frías porque no tienen ese reconocimiento, entonces dicen que para qué. O lo opuesto es que se vuelven personas muy violentas que no aguantan nada. Se vuelven, por ejemplo, unos jefes injustos, autoritarios, que quieren hacer siempre lo que ellos dicen.
y buscan el reconocimiento de las otras personas, que los miren, que los alaben, que digan, ay, usted es muy bueno, es perfecto, es maravilloso, porque tienen esa herida de la injusticia. ¿Cómo lo sanamos? Pues aprendiendo a poner límites, aprendiendo a decir no, aprendiendo a valorizarse, aprendiendo a aceptar que si uno hace algo, pues lo hace uno bien, con su propio criterio, sin esperar que le aplaudan y que le digan sí, 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 sino valorarse uno mismo. O sea, todas estas heridas nos enseñan a valorarnos a nosotros. Esta herida es aceptarse que si uno no hace las cosas bien, de todas maneras uno es importante y uno vale. Aunque aquí lo hayan comparado y le dijeron que no, lo suyo está malo, está no sé qué, tiene uno que aceptarse y ponerse, lo que dice aquí, poner límites y saber que lo que uno hace está dentro de sus capacidades y para uno pues está bien, dependiendo del caso, ¿no? La siguiente herida es la de traición. Esta herida es cuando uno en su niñez los papás le ofrecieron algo y no se lo cumplieron. O como cuando uno es niño piensa que sus padres son perfectos y ellos no lo son y uno no reconoce, uno no sabe cómo aceptar eso. Por decir que el papá traicionó a la mamá, para uno el papá es perfecto, entonces al traicionar a la mamá, uno siente que esa traición es hacia uno y viceversa, si es la mamá la que traiciona al papá o así. Este más o menos se da en los niños de 2 a 4 años, de 2 a 4 años hacia adelante, porque ya ellos son como un poquito más conscientes de lo que ven y de lo que se dan cuenta. Entonces por eso ya se dan cuenta cuando no les cumplen una promesa o cuando algo no es como ellos creen. Por ejemplo, hay veces que cuando las mamás quieren que los niños hagan algo, entonces les dicen, por ejemplo, haz las tareas y si la haces te doy un helado. Entonces el niño se esfuerza por hacer la tarea y al final la mamá no les da el helado. Sí, es un ejemplo. Ellos ya se sienten traicionados por esa mamá, entonces ya crea una herida de traición en los niños. Esto les genera sentimientos de rabia, otra vez de impotencia, de decepción, como una pérdida de confianza, como que ya las cosas no son así, como que le pierden las ganas a todo, porque ¿para qué se esfuerzan si los traicionan? ¿Sí? Las personas con esta herida tienden, por ejemplo, a buscar un salvador, a buscar quien los proteja, a buscar quien les cumpla lo que sus papás o sus cuidadores no les cumplieron. Se vuelven personas desconfiadas, que les dicen tal cosa y no. Por ejemplo, aquí se genera mucho las personas celosas, porque en su niñez sufrieron esa herida, entonces ya no creen nada de lo que les dicen. Las personas que son muy chismosas también, que son desconfiadas en todo lo que pasa a su alrededor, con sus parejas, con su familia y eso. Y el contrario, el espejo es una persona perfeccionista, son rígidos, quieren que si les dice a alguien, bueno, voy a hacer tal cosa, lo cumplen por encima de lo que sea para bien o sea para mal, son demasiado exagerados y rígidos. Entonces, ¿cómo se sana esto? Enseñando a la persona a soltar, al dejar esa herida atrás, al aceptar lo que pasó, al dejar el pasado en el pasado. Sí, esta es como más fácil de sanar en el futuro. Por ejemplo, con las constelaciones familiares que yo les he hablado en otros videos, con terapias, es más fácil de sanar que, por ejemplo, el abandono y el rechazo. Bueno, y la última herida, que es la de la humillación, que es cuando alguien resalta los defectos en público. Por ejemplo, si cuando es bebé el niño era muy llorón, entonces los que van y visitan, ay, pero qué llorón es ese niño, ay, pero no sé qué. Entonces ellos piensan que están jugando y lo que están haciendo es causando una herida al bebé, una herida de humillación, porque ellos sienten que con eso que están haciendo son menos,
son defectuosos, que por ejemplo tiene, por decir, las orejas grandes, entonces, ay, orejón, no sé qué. Esto lo genera mucho el bullying, la crítica a nuestro físico. Eso genera mucho esa herida de humillación. Cuando el papá o la mamá nos critican, ay, que hacen todo mal, que ustedes no son capaces de hacer nada. Cuando les gritan, cuando los papás son muy controladores o que critican todo lo que uno hace, eso genera la herida de la humillación. ¿Qué sentimientos presentan las personas así? Sentimientos de que no sirven para nada, que no son capaces, que les gusta sufrir, se vuelven masoquistas, se vuelven que se creen poco. Ellos hablan generalmente con diminutivos, el carrito, la casita, el puestico, amorcito, todo en diminutivos. Son las personas que tienen algo de esta herida de humillación. Ellos cuando una forma de presentar eso es que son personas que buscan también el reconocimiento de los demás. No quieren, mejor dicho, quieren que la gente los vean y eso, se pueden volver narcisistas o que son los únicos y que ellos son los que humillan a los demás. Por ejemplo, cuando son jefe ellos gritan y son autoritarios y todo eso. O si no, son muy inseguros, lo que les decía antes, son masoquistas, les gusta el sufrimiento, se aguantan todo, se callan. Anteriormente, bueno, y ahora también se presenta mucho en las antiguas parejas, que las mujeres se quedaban calladas y aguantaban todo lo que les hacían los hombres, que si tenían otras mujeres que les pegaban, que les gritaban, que les decían de todo, es porque desde niñas ellas aprendieron ese tratamiento que le hacían a la mamá y por lo tanto ellas aprendieron eso o lo asumieron como propio. Entonces esa es la herida de la humillación. Bueno, estas heridas de injusticia, traición y humillación las reciben los niños, como les decía antes, de los 2 a los 5 a los 7 años, cuando ellos ya entienden un poquito más las cosas. Y el abandono y el rechazo sí las reciben desde que están en la barriga de la mamita, en la gestación. O sea, estas son más profundas y estas son un poco más tratables. Bueno, espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido. Cualquier que quieran preguntarme o decirme algo o lo que sea, me pueden escribir abajo. Sé que van a mirar todos mis videos, que se van a suscribir y que les van a dar me gusta. Les mando mucha luz y mucho amor y espero que me vean en otro video. Gracias.